Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy les voy a hablar sobre colicistitis y colelitiasis. Mi nombre es Laura Valentina Sánchez, soy integrante de la línea de cirugía general y bueno, vamos a empezar. Para hablar de colicistitis y colelitiasis vamos a hacer una pequeña introducción sobre anatomía y fisiología de la vía biliar. Entonces vamos a empezar con anatomía. La vesícula biliar está ubicada básicamente detrás del hígado, está ubicada en el cuadrante superior derecho, específicamente en el hipocondrio derecho. Aquí les muestro una imagen. Generalmente los libros de anatomía la traen como pues en el dibujo levantando el hígado. Aquí lo podemos ver. Eh, cuando el hígado está pues en su posición normal. Sin embargo, pues está coloradita la vesícula biliar, y esta es una vista sin el hígado. Aquí la podemos ver. Esta es una vista posterior donde vemos la vesícula biliar, donde se une con el conducto pancreático común. Aquí quita el páncreas para que se pueda evidenciar bien. Aquí se ve la unión del conjunto pancreático común, donde se une con el colédoco, y aquí va a llegar al esfínter de Oddi. Ahora, hablando específicamente de la vesícula biliar, la vesícula tiene un fondo que lo podemos ver aquí, el cuerpo, que es todo esto, y el cuello, la vesícula. Los conductos hepáticos que vamos a poder ver, entonces, son los conductos hepáticos derecho y izquierdo. Entonces, aquí respectivamente, en verde sería el conducto hepático derecho, en naranja el conducto hepático izquierdo, y aquí en rosadito vamos a ver el conducto hepático común. Este se va a unir con este conducto que va a ser el conducto cístico, que va a salir de la vesícula, y ellos dos van a formar el conducto colédoco, que es el que les muestro aquí en este lado, que en la diapositiva anterior es el que se ve acá y acá, que va a llegar a la segunda porción del duodeno. Listo. Por otro lado, vamos a hablar de la fisiología de la vía biliar. La vesícula biliar tiene ciertas funciones. Entonces, la vesícula tiene la función de almacenar, concentrar y liberar, que va a ser la bilis que va a venir producida del hígado. Esta se va a dar está compuesta por colesterol, bilirrubina, agua, sales biliares, fosfolípidos e iones. ¿Y cuál es la función específica de la bilis? Digestión, absorción y eliminación. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros comemos específicamente comidas grasas, se libera una sustancia que se llama la colecistoquinina. La colecistoquinina lo que va a hacer es contraer la vesícula biliar y relaja el esfínter de Oddi, que es el que está aquí. Quienes encargados son las células de I, que están en el duodeno, y también pues encontré en algunas bibliografías que también está en yeyuno, y esas son las que van a liberar la colecistoquinina y van a dilatar aquí el esfínter de Oddi, como ya les mencioné. Listo. Para entender la clínica de la colecistitis y la colelitiasis debemos tener algo muy claro, y es que generalmente vamos a tener un paciente ictérico, pero para comprender la fisiopatología de esto tenemos que entender el metabolismo de la bilirrubina. La bilirrubina, ¿de dónde viene? Como sabemos todos, los eritrocitos van al vaso, y en el vaso a sus 120 días pues van a haber una destrucción. Esto se hace por la pulpa roja, y los macrófagos del vaso pues van a destruir este glóbulo rojo. La hemoglobina, del glóbulo rojo vamos a encontrar la hemoglobina. La hemoglobina se va a dividir en dos grupos: la globina y el grupo hemo, que es el que nos importa en este momento. El grupo hemo se divide en dos, en hierro y la protoporfirina 9. La protoporfirina 9, esta es una molécula que tiene el hierro en su interior, y luego ese hierro se libera generando una molécula. Ya no es una molécula circunferencial, como por decirlo así, sino que ahora se vuelve una molécula lineal, y esto lo hace con la protoporfirina 9 hemoxigenasa, esta enzima. ¿En qué convierte la protoporfirina 9? La convierte en la biliverdina. Por eso nosotros cuando generalmente hay un hematoma, primero se vuelve verde y posteriormente se vuelve pues amarillo. Y esta biliverdina posteriormente se va a convertir en la bilirrubina. Listo. Ahí. Listo. Entonces, para entender la ictericia, hay tres tipos de ictericia: prehepática, hepática y poshepática. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Ya sabemos que este glóbulo rojo se va a destruir en el vaso y esta hemoglobina y estas bilirrubinas, que van a ser bilirrubinas no conjugadas o indirectas, estas bilirrubinas van a ir acompañadas de la albúmina, que la albúmina básicamente va a ser el autobús de estas bilirrubinas y las va a llevar al hígado. Entonces, ¿por qué se puede dar esta ictericia prehepática? Por producción, transporte o captación en el hígado. Quiere decir, todo lo que vaya del recorrido del vaso al hígado va a ser parte de todo lo que sea esta ictericia prehepática. La ictericia prehepática son todos los problemas que vayan en la conjugación, que vaya en el hígado de estas bilirrubinas. Porque pueden ser pues, enfermedades hepáticas, hepatitis, virales, cirrosis, y la que nos importa en este momento, porque, bueno, estas no entran tanto en un ámbito quirúrgico, la que nos importa es la que entra en el ámbito obstructivo, que sería esta ictericia poshepática. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos dos tipos, intracanaliculares y extracanaliculares. Cuando hay una obstrucción en cualquier parte de la vía biliar, ¿qué es lo que pasa? Va a generar un aumento de la bilirrubina directa. ¿Por qué directa? Que ya sería conjugada porque ya bajo del hígado. Como yo les mostraba en la anatomía de la vesícula biliar, primero va a pasar por el hígado y luego por los conductos hepáticos comunes va a ir a la vesícula. Entonces, si yo tengo una obstrucción por aquí en el colédoco, pues lo que va a generar es un aumento de las bilirrubinas directas o conjugadas. Entonces, ya hablando específicamente de la ictericia poshepática, esto se puede dar por alteraciones en las vías biliares. Como les decía, pueden ser intracanaliculares o extracanaliculares. La clínica o el diagnóstico que vamos a tener inicialmente va a ser un síndrome biliar obstructivo, porque no podemos asegurar que eso sea por litos en la vesícula o en los conductos, porque también puede ser tumores periampulares, tumores hepáticos, colangiocarcinoma, que es el tumor más común de las vías biliares, carcinoma de vesícula biliar, o también puede ser ascaris o fasciola hepática, que son metasovarios, que ellos es un parásito que entra, que por el duodeno lo que va a hacer es por el esfínter de Oddi, sube por los conductos biliares y llega hasta el hígado, y lo que puede hacer es pues un síndrome biliar obstructivo también. Sin embargo, las litiasis es lo más común que podemos tener. Listo. Ya para hacer una introducción más al tema en específico, entonces vamos a hablar de la colelitiasis. Toda la información va a ser sacada en las guías de Tokio 2018, que es la guía internacionalizada y estándar que hay hasta el momento. Si ustedes la quieren escanear, este es un QR que los va a llevar directamente a la guía. Bueno, no sé si la quieren ver otro ratico. Entonces, ¿cómo se define colecistitis? Básicamente es una inflamación de las paredes de la vesícula biliar. ¿Por qué se da eso? Su fisiopatología es por estasis biliar, se acumula todo este tipo de bilis y esto genera una cadena inflamatoria. Sin embargo, la causa más común, la etiología más común es un cálculo en el conducto cístico, ¿sí? Que acuérdense que era el que se unía con el hepático común para formar el colédoco. ¿Cuál es la presentación clínica? Un dolor prolongado en cuadrante superior derecho. Hay algunas bibliografías que informan que la clínica, tanto de la colecistitis o colelitiasis, es más que todo en hipocondrio derecho. Sin embargo, hay otras bibliografías que informan que es mejor tener clínica en general el cuadrante superior derecho para no tener diagnósticos cerrados, ejemplo, en una persona que tenga dolor en epigastrio. Como hay una respuesta inflamatoria, vamos a tener fiebre, leucocitosis, vamos a tener el signo de Murphy, que es en cuadrante superior derecho, dolor, y también un signo de Murphy ecográfico, que ya les mencionaré bien, ¿sí? Porque vamos a tener clínica infecciosa como fiebre y leucocitosis, porque va a haber una infección bacteriana secundaria a esta estasis biliar. Los patógenos más comunes va a ser E. coli, sin embargo, en ocasiones se puede tener Klebsiella y enterococos. Listo. ¿Qué otros tipos de colecistitis tenemos? Colecistitis crónica, que es cuando ya tengo episodios repetitivos de inflamación aguda. Esto, ¿qué es lo que pasa? La vesícula se cicatriza, se fibrosa.
Colecistitis litiásica no es la más común, pero igual existe. Esta se puede dar en pacientes que están, por ejemplo, en UCI, que tienen quemaduras, traumas, ayuno prolongado, pacientes con sepsis, en conclusión, pacientes críticos. Y vesícula en porcelana, que es una de las complicaciones más comunes, que es cuando hay una calcificación extrema, que aquí lo podemos ver en la ultrasonografía, y esto aumenta más el riesgo de tener cáncer de vesícula. Listo. Una de las complicaciones, otras de las complicaciones va a ser la colecistitis gangrenosa y la vesícula biliar perforada, que aquí podemos ver que tiene una colección, sin embargo, pues en estas no vamos a profundizar mucho. Listo. ¿Cómo se hace el Ay, diagnóstico? perdóname, Laura, yo solo ahí incluiría de pronto algo un poco más raro, que sería el síndrome de Mirizi, como una complicación de tener colelitiasis. eh, pero ya, eso era lo único que incluiría, pero el resto sí creo que bien. Y ahí lo único, si quieres, devuélvete un segundito. Lo único de, digamos, no, en la siguiente, perdón. Lo único a tener en cuenta, digamos que en los casos de colecistitis crónica no complicada, pues muchas veces no es necesario dar antibiótico de rutina. Generalmente son pacientes que tienen unos cuadros muy prolongados y que en últimas terminan en cirugía electiva. Entonces ahí como para tratar de tener eso en cuenta. Listo que sí, la ecografía puede mostrar que tenga signos de colecistitis, pero si es algo crónico, pues no sería necesario dar antibiótico cuando el paciente consulte. Ok, listo, sí, señor. Sí, qué pena, perdón. Listo. Listo. Continuamos. El diagnóstico, el gold estándar va a ser la ecografía hepatobiliar. Bueno, inicialmente pues vamos a tener la clínica. Para estos pacientes lo ideal sería pedir un perfil hepático, pero el gol estándar, como les decía, es la ecografía hepatobiliar. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí, como podemos ver, el engrosamiento de las paredes de la vesícula, fundamental. Podemos encontrar cálculos y cuando pues tenemos cálculos ya podemos inferir cuál es la causa de esta patología. Líquido pericolecístico, que pues va a ser líquido alrededor de la vesícula, básicamente, agrandamiento de la vesícula biliar y el signo morfiecográfico positivo. Es muy importante que la ecografía hepatobiliar, cuando se realice, se le pida al paciente que se voltee para mirar si los cálculos o lo que tenga se es móvil o no es móvil. También se le va a hacer presión en el cuadrante superior derecho con el ecógrafo y si esta sale dolor o hay respuesta por parte del paciente, esto va a ser un signo de Morphy ecográfico positivo. ¿Qué podemos encontrar adicional también? Un barro biliar que ya les explico más adelante cómo sería. Listo. Según las guías Tokio, Ay, perdóneme, Laura, si quiere devuélvase señor. un segundito. Ahí simplemente pregunta académica, ¿cómo se le ocurriría a su merced entonces que se verían o sea, los pólipos comparado con los cálculos en la vesícula? ¿Qué diferencia habría ecográficamente? Pues primero los pólipos no serían móviles, o sea, Exacto. O sea, al mover al paciente, en teoría, un pólipo, pues se ve que uno, no es móvil y dos, no tendría por qué producir sombra acústica posterior porque generalmente no están calcificados. Entonces, esa sí. es como la primera diferenciación y pues tres, pues que están adheridos a la pared. Entonces, obviamente no se van a desplazar. Entonces, ahí como la cuñita ahí al momento de hacer la ecografía de lo que su merced mencionaba, de mirar a ver si efectivamente cuando el paciente se mueve, si se mueven y si generan sombra acústica, porque eso va a diferenciar los cálculos de los pólipos y pues ya por ende si necesita o no un manejo quirúrgico urgente. Listo, Sigue, qué pena. listo. Listo, los criterios, la guía Tokio que les había mencionado tiene unos criterios diagnósticos, los cuales se los voy a mencionar. Los criterios A son los signos de inflamación local, que va a ser signo de Morphy positivo o presencia de una masa o dolor o defensa por parte del paciente en el cuadrante superior derecho. Los B son los signos de inflamación sistémica que van a ser fiebre mayor a 38 grados, una PCR mayor a 3 o leucocitosis mayor a 10.000 y los terceros van a ser imagenológicos. Esto lo podemos ver, una pared vesicular mayor a 4 milímetros, aumento del tamaño vesicular, eh,
mayor a 4 por 8 centímetros el tamaño de la vesícula, imagen en doble halo y presencia de líquido vesicular, como les comentaba. La sospecha de colelitiasis la vamos a hacer con un criterio de los signos A y uno de los signos B. Y para confirmar, con uno que tengamos C, es decir, uno ecográfico, ya tenemos el diagnóstico de la colecistitis. Sin embargo, la guía también nos presenta otros que son para caracterizar, ya cuando tenemos el diagnóstico, para caracterizar qué tan grave está la colecistitis. Entonces, esta la vamos a empezar desde el grado 3, que es severo. Para diagnosticar qué es grado 3, vamos a tener uno de los siguientes, ya sea disfunción cardiovascular con hipotensión que requiera vasopresores, disfunción neurológica con alteración del estado de conciencia, disfunción respiratoria con una PAFI mayor a 300, disfunción renal que sea oliguria, creatinina sérica mayor a 2 miligramos decilitro, una disfunción hepática con un INR mayor a 1.5 o hematológica con unas plaquetas menor a 100.000. Grado 2, que sería moderado, vamos a tener una leucocitosis mayor a 18.000, una masa dolorosa palpable en cuadrante superior derecho, que la duración de síntomas sea más de 72 horas y que tengamos una marcada inflamación local, ya sea por gangrena, enfisema, absceso pericolecístico o hepático o una peritonitis biliar. Y el grado 1 va a ser que no va a cumplir ningún criterio del grado 2, ningún criterio del grado 3. Por eso les digo que leerla de abajo hacia arriba. Listo, ¿cuál es el tratamiento médico? Inicialmente, pues en una orden médica que nosotros vayamos a hacer, nada vía oral inicialmente. ¿Por qué? Pues porque, como les comentaba en la clínica, generalmente es un dolor postprandial, especialmente con las comidas grasas. Entonces debemos evitar ese estímulo de la colecistoquinina para pues evitar el dolor. Vamos a dar líquidos intravenosos, analgesias, un tratamiento antibiótico que generalmente sería ceftriaxona o metronidazol, o en casos que ya esté grave, piperacilina, tazobactam. La duración, lo que recomiendan es que si es leve, la duración sea hasta hacer una cirugía, que sería una colecistectomía, en dado caso que pues teniendo en cuenta que la causa más común es la litiasis viral, la litiasis biliar, y la grave más de 4 a 7 días después de controlar el foco infeccioso. Y lo que les decía, un tratamiento quirúrgico, que esta colecistectomía la podemos tener temprana o tardía. Para hacer una colecistectomía tardía, la temprana, lo ideal es que sea lo más rápido después de haber diagnosticado. No tenemos que esperar tantos días de antibiótico para hacer la cirugía, no, lo más rápido posible. Y la tardía, porque vamos a esperar por 3 criterios. 2 criterios, uno por inestabilidad del paciente o que ya tenga una sepsis severa, y esta generalmente se va a hacer mayor a 6 semanas. Entonces, o se hace de una, o si ya toca esperar, esperamos las 6 semanas. Listo. Este tratamiento quirúrgico, hay unos casos especiales en los que son mujeres embarazadas. Esto lo saqué de esta guía, una guía de diagnóstico y tratamiento de colecistitis. Lo ideal es que en las embarazadas se haga durante el segundo trimestre. Y para hacerlo en el primero o tercer trimestre solamente si es necesario. Quiere decir que aquí se debe prevalecer el tratamiento conservador. Cuando tenemos pacientes con cirrosis hepática, primero tenemos que hacer la clasificación Child-Pugh. Y si nosotros tenemos C, no está indicada la colecistectomía laparoscópica. En pacientes ancianos, tenemos que evaluar puntuaciones de fragilidad para tomar la decisión terapéutica. Cuando tenemos pancreatitis biliar, la colecistectomía es una mejor estrategia, y la coledocolitiasis concomitante, tenemos que hacer una evaluación del árbol biliar con ecografía laparoscópica o colangiografía, o podemos hacer una ultrasonografía combinada con un procedimiento invasivo que sería una UCE. Listo. Para hablar de colelitiasis, entonces tenemos que iniciar hablando sobre cómo se forman estos cálculos biliares.
Entonces, ¿qué es colelitiasis? Es la presencia de litos o pues mal llamado piedras en la vesícula o ya sean los conductos biliares. Entonces, ¿por qué se da? Por supersaturación de colesterol en la bilis, nucleación acelerada, hipomotilidad de la vesícula biliar, que ya sería un problema ya de la colecistequinina. Estos porque se forman va a ser por colesterol principalmente, por eso uno de los factores de riesgo va a ser la mala alimentación y la ingesta de comidas grasas, y vamos a tener cálculos de pigmento marrón y pigmento negro. Entonces vamos a empezar. Los cálculos de colesterol son los más comunes, del 75 a 90% de los cálculos. Van a ser grandes, blancos, amarillentos, se van a dar en mujeres multíparas, mujeres embarazadas, con obesidad, enfermedad de Crohn y nutrición parenteral. Y los cálculos de pigmento negros van a ser de bilirrubinato de calcio. Estos se pueden dar por hemólisis crónica y cirrosis, van a ser de pacientes críticos y crónicos. Marrones, bilirrubinato de calcio, y también van a tener asociada una infección bacteriana. Listo. La epidemiología de esta litiasis biliar generalmente va a ser en mujeres y en pacientes obesos. Tiene una prevalencia del 10 a 15% en mujeres blancas y mayor a 40 años, y el 80% de los casos es asintomático. Entonces hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta aquí. El hecho de tener cálculos en la vesícula no necesariamente me va a dar una presentación clínica, ¿sí? ¿En qué momento a mí me da dolor? Es en el momento en que por la misma colecistoquinina se genera una contracción y ya o tenemos muchos litos acumulados o genera una obstrucción, que es lo que me va a dar la clínica de la colecistitis. Quiere decir, muchos de nosotros en este momento podemos tener cálculos en la vesícula y somos asintomáticos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Van a ser el sexo femenino, la edad avanzada, la obesidad, pérdida de peso, nutrición parenteral, embarazo, mujeres multíparas, fármacos, enfermedades sistémicas y los estrógenos. Por ende, ya por todos estos vemos que tan solo el ser mujer es un factor de riesgo. Para entender esto, hay algo muy importante que es el triángulo de Admiral-Small. Entonces, ¿qué es ese triángulo? Ese triángulo que nos va a explicar es la relación que hay entre colesterol, sales biliares, colesterol de este lado, sales biliares de este lado, y la lecitina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este triángulo lo que muestra es que debe haber un equilibrio entre estas tres, ¿sí? Entonces, cuando este colesterol, que pues obviamente no es hidrosoluble, cuando este se logra mantener disuelto, o cuando se precipita y llega a formar cristales, entonces se altera esta relación o este equilibrio que hay en el triángulo. Entonces, aquí podemos ver que hay un 100% en cada esquina, ¿sí? Entonces, este líquido micelar indica que este colesterol en este momento está disuelto, es decir, que la bilis está bien y no se van a formar cálculos. Listo. ¿Cómo va a ser la clínica de estos pacientes? Entonces, en la presentación clínica va a ser un cólico biliar, es mal llamado cólico biliar, porque en realidad es un dolor en cuadrante superior derecho postprandial. Ya debería llamarse así. Generalmente se puede irradiar hacia espalda o hacia escápula. Y como les decía, puede que los litos se atasquen en el conducto cístico, y como la comida grasa estimula la liberación de la colecistoquinina, al haber una contracción de la vesícula, pues va a generar el dolor. El diagnóstico también, como en la colecistitis, el gol estándar es una ecografía patobiliar, tiene una sensibilidad y especificidad de alrededor del 95%, y como lo vamos a ver, litos ecogénicos móviles con sombra acústica, y podemos ver lodo biliar. Entonces ya les voy a explicar eso cómo sería. Entonces, aquí en la imagen podemos ver un lito. Pues aquí en esta imagen no podemos ver si es móvil, pero pues como mencionábamos, la idea es que el paciente se mueva, mover al paciente para ver si es móvil. Entonces, dice,
Colelitiasis, imagen intravesicular, ¿sí? Podemos ver aquí un lito dentro de la vesícula, sombra posterior a nivel del cuello de la vesícula. Como ya les mencionaba, el cuello sería por aquí sería el fondo de la vesícula y este sería el cuerpo. Como les decía, son litos ecogénicos, o sea, los vamos a ver brillanticos y van a generar sombra acústica, que era pues lo que decía el doctor, si tenemos un pólipo acá, no nos va a generar esta sombra acá. Por otro lado, también podemos tener el barro biliar. ¿Sí? El barro biliar va a ser móvil, también es importante decirle al paciente que se mueva a la hora de hacer la ecografía patobiliar, porque este se debería mover cada vez que el paciente se mueva. Y es importante resaltar que no hay que pasar por alto el barro biliar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si uno en un lavamanos llena el lavamanos de pelotas de ping pong, pues probablemente si yo abro la llave pueda seguir pasando el agua, que es el mismo ejemplo de la vesícula. Ahora, si yo lo lleno de arena o lo lleno de lodo, pues lo más probable es que se me tapone mucho más rápido. Entonces no hay que dejar pasar por alto este barro biliar. Hay que darle también su importancia. Hay algo muy importante y es que cuando nosotros tenemos cálculos en la vesícula o en el conducto cístico, hay mucha probabilidad de que se nos baje al conducto colédoco. No es tema principal de la exposición la coledocolitiasis, pero sí es muy importante con un paciente que tengamos con colecistitis mirar la probabilidad de que vaya a tener coledocolitiasis. Coledocolitiasis, como su nombre lo dice, litiasis, litos, piedras en el conducto colédoco. Eso lo vamos a hacer con dos criterios, que serían los criterios de la Sociedad Americana de Gastroenterología y la Sociedad Europea de Gastroenterología. Entonces, el riesgo alto para tener coledocolitiasis es que el paciente tenga colangitis, que es la infección de las vías biliares, cálculos en el colédoco. Generalmente en una ecografía hepatobiliar no se alcanzan a ver los cálculos en el colédoco, eso se podrían ver con una ultrasonografía endoscópica, que sería la UCE, o con una CEPRE. Sin embargo, cuando ya o son muy grandes los cálculos o ya hay muchos cálculos, se pueden llegar a ver. Entonces, si ya pues ahí en el colédoco, pues de una vez se pone riesgo alto. Que las bilirrubinas sean mayor a 4 miligramos sobre decilitro y tengamos dilatación de la vía biliar en el ultrasonido. Recordemos que de 4 a 5 milímetros mide la vía biliar y en una ecografía patobiliar siempre nos van a reportar de cuánto está midiendo el diámetro del conducto colédoco. Según la Sociedad Europea, cálculos en el colédoco y colangitis. Riesgo intermedio por la ASGE, alteración de las enzimas, lo que les decía es importante no solo pedir una ecografía patobiliar, también es importante pedir un perfil hepático, dilatación de vía biliar y de edad mayor a 55 años, igualmente los de la Sociedad Europea, y riesgo bajo, ausencia de cualquiera de los criterios, que es lo ideal que en un riesgo alto de tener coledocolitiasis se haga un tratamiento que el gol estándar sería una CEPRE, que es un procedimiento que trata y diagnostica simultáneamente, que lo que hace es un barrido del conducto colédoco y ya después de eso sí se hace el tratamiento para la colecistitis. ¿Cuál es? Colecistectomía laparoscópica. ¿Por qué se tiene que hacer primero un barrido de los cálculos del colédoco? Porque en una colecistectomía laparoscópica no se va a quitar el conducto colédoco, solamente se va a quitar la vesícula. Entonces, si yo quito la vesícula, hago una colecistectomía y me quedan los cálculos, pues lo que va a ocasionar es que puede haber un factor de riesgo de generar una colangitis. Entonces, ¿qué beneficios trae la colecistectomía laparoscópica versus una abierta? Que aquí en esta imagen la podemos ver, que tenga menos estancias hospitalarias, menos invasivo y tiene mayor recuperación el paciente. Una de las complicaciones puede ser vesícula en porcelana, como ya les había mencionado, que es una pared calcificada, que esta se puede dar mucho en nativos americanos. Y ya estas serían mis referencias de la exposición. Muchas gracias. Bueno, muy buena exposición, Laura. Muchas gracias. Si quieres, devuélvete un segundito. Otra diapositiva. No, en la anterior. O sea, no, hacia adelante quiero decir, perdón. Ahí. Ay, listo. Entonces, lo que dice Laura, súper importante, tratar de diferenciar las guías de la ASGE de la ESGE.
Ahí la única pregunta que yo siempre les hago, esto es, ¿por qué creen ustedes que entre mayor edad puede ser el coledoco más grande y por qué entre mayor edad hay mayor riesgo de coledocolitiasis? ¿Qué se les ocurre? ¿A Laura o al público? Pues porque la fisiología lo que hace es que haya mayor precipitación de colesterol, entonces hay mayor riesgo de que haya cálculos. Y pues no sé si también por la hiperlaxitud que existe en los pacientes ancianos, eh, pues genera un riesgo de migración de cálculos hacia el colédoco. Exacto, entonces, lo que dice Laura es cierto, hay como unos mecanismos propuestos donde hay esa pérdida de las fibras elásticas y el músculo liso puede fragmentarse, por así decirlo, con el envejecimiento, lo que favorece que la luz y el diámetro del colédoco puedan ser más amplios. Y la literatura lo que ha mostrado es que en modelos predictivos de coledocolitiasis, tener mayor edad implica mayor riesgo de recurrencia de cálculos y mayor riesgo de coledocolitiasis. Asociado o no a que haya más estasis, entre otras cosas, o más formación de nuevos cálculos, pero en general lo que se ha visto por pura epidemiología es que sí, que entre más edad, mayor riesgo de que la vía biliar sea más grande y de que haya mayor probabilidad de cálculos. Por eso, como tal, es un criterio de las guías. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, inquietud. Sí, Diego, pregunta. Y Doc pregunta, ¿cuál es el triángulo de Calot? Bueno, esa es una pregunta importante porque hay que diferenciar el triángulo de Calot del triángulo hepatocístico. Listo, si quieren, espera a ver si yo puedo compartir pantalla o si Laura nos ayuda ahí. Ya, ya lo pongo. Exacto, gracias. Entonces, digamos, clásicamente lo que uno describe en la anatomía no quirúrgica, listo, es usar el triángulo de Calot como referencia, listo, para buscar, por así decirlo, los componentes del hilio de la vesícula. ¿Listo? Y luego cuando nosotros entramos a hablar del triángulo hepatocístico, que tiene unos bordes muy parecidos, es desde el punto de vista quirúrgico, donde queremos buscar no solo eh, pues el conducto cístico, sino también la arteria. ¿Listo? Entonces, el triangulito que vemos, si quiere, no, es que yo no estoy señalando, si quiere, gracias, gracias, Laura. Entonces, lo que está señalando Laura con verde, listo, es el triángulo de Calot, que es lo que está descrito, listo, como la pura anatomía, listo. Entonces, ahí los límites básicamente están la vía biliar, el conducto cístico y la arteria, listo. Y este es el sitio donde en teoría usted no va a encontrar nada, por ahí puede escarbar y no va a haber ningún problema, listo. Pero esta estructura, listo, su único inconveniente es que nos llega a identificar el resto de estructuras del trayecto. ¿Por qué? Porque como el límite es la arteria, ¿listo? De ahí para arriba usted no sabe qué más puede haber. Y a veces en anatomía quirúrgica hay variaciones que pueda tener arterias accesorias o que pueda tener otra cosa. Entonces, por eso se usa el segundo término, que es el triángulo hepatocístico, que ahí está señalando Laura en rojo, listo, cuyo borde superior va a ser el reborde hepático. ¿Listo? Entonces ahí, en ese triángulo, es donde, desde el punto de vista quirúrgico, uno puede hacer una exploración, en teoría, sin problemas. ¿Listo? Y dentro de las estructuras que va a encontrar en el centro, ya no como borde, sino como estructura fundamental central, va a estar la arteria para poderla ligar desde el punto de vista quirúrgico. No sé si más o menos con eso contestamos su pregunta, Diego. Sí, señor. Listo. Entonces, nosotros en anatomía usualmente lo que preguntamos es el triángulo hepatocístico porque es lo que más nos sirve desde el punto de vista quirúrgico. Y desde el punto de vista quirúrgico, el otro reparo anatómico, listo, es tener la cisura, digamos, del hígado súper clara dónde está. ¿Por qué? Porque generalmente por relaciones anatómicas, por encima de la cisura, uno siempre va a estar a este nivel. Por debajo de la cisura ya es un área peligrosa
porque usualmente debajo de la fisura es cuando ya no está uno trabajando en el conducto cístico, sino estás en el colédoco. Y ponerse a manipular, disecar o incluso movilizar el colédoco, pues puede tener riesgos, como que lo abra o algo pase. Entonces, el primer punto de vista de seguridad para poder hacer una colecistectomía es que usted vea estas estructuras, que tenga su triangulito y que dentro del triangulito solo haya dos tubos, la arteria y el conducto cístico. Y el segundo reparo anatómico es siempre trabajar por encima de la cisura. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, pregunta. Bueno, creo que no hay más dudas, preguntas, inquietudes, comentarios. Eh, no sé si alguien tenga algún anuncio parroquial, por así decirlo. Creo que no. No sé si Laura, algún No, anuncio señor. que tenga. Ah, bueno. No, Entonces señor. vamos a dejar hasta ahí por ahora. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud, pues nos puede escribir directamente por el correo o por el WhatsApp o al grupo de la línea. Ahí les mandé al grupo pues un mini revisión de Militsi